En la carta a los Efesios, Jesucristo es presentado como nuestras inescrutables riquezas. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La carta a los Efesios presenta a Jesucristo como nuestras riquezas inescrutables. Esa palabra inescrutable significa algo que no se puede comprender o que no se puede alcanzar, que está más allá de la mente humana. La carta a los Efesios habla de las riquezas de su gracia, habla de que Dios es rico en misericordia y también habla de las riquezas de su herencia en gloria. La carta a los Efesios, del primer capítulo al tercer capítulo, nos revela a nosotros nuestra posición en Cristo, que en Cristo hemos sido sentados juntamente con Él en lugares celestiales, que hemos sido resucitados en Cristo, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Habla de nuestra posición en Cristo del capítulo 1 al capítulo 3. Por eso que del capítulo 4 al capítulo 6, el apóstol aconseja que tenemos que cuidar nuestro andar, que tenemos que andar en amor, que tenemos que andar como hijos de luz y que no podemos ser participantes de las actividades o de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque por nuestra posición en Cristo. No solamente eso, la carta a los Efesios presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, Cristo es el Señor de todas las cosas. En la carta a los Efesios, la ciudad de Éfeso, cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 19, era una ciudad entregada a la idolatría, a la magia, a las prácticas de la astrología y rituales diabólicos. Mas, sin embargo, cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, la ciudad fue trastornada, la ciudad fue sacudida por el poder del Espíritu Santo, por medio, ¿verdad?, del apóstol Pablo cuando llegaron a Éfeso, una ciudad que para este tiempo se conoce como Las Vegas o Nueva York. Esta ciudad tenía 360,000 habitantes y era una ciudad idólatra donde estaba el templo de la diosa Diana. Mas, sin embargo, cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, se cree que más de 180,000 personas aceptaron y creyeron en el Evangelio de Jesucristo, al punto que comenzaron a quemar libros, comenzaron a abandonar la idolatría, y esto trajo un gran efecto a la economía de Éfeso, ya que dependían de la idolatría y de los rituales para tener ganancias. Pero cuando llegó el Evangelio comenzaron a perder ganancias porque las vidas estaban siendo transformadas. Esta ciudad de Éfeso, que comenzó con 12 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista, las cuales el apóstol Pablo, cuando comienza a hablarles del Espíritu Santo, ellos le dicen, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Y cuando Pablo les predicó y les enseñó el Evangelio de Jesucristo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, y con estos 12 hombres se desató un avivamiento en la ciudad de Éfeso. Así que vemos que en esta carta a los Efesios, Cristo es nuestra riqueza. Es la carta que habla en Cristo, de que todo lo que tenemos lo tenemos porque estamos en Cristo, y que todas las riquezas que tenemos en Cristo son inescrutables, o sea, son inalcanzables, que no se pueden comprender. Y estas riquezas fueron provistas por el sacrificio, por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Cristo en la cruz fue el que nos proveyó a nosotros todas estas riquezas. También la carta a los Efesios habla acerca de que hemos sido aceptados en el amado y que hemos sido adoptados en el amado. ¿Qué significa ser adoptado? En el tiempo del primer siglo había una ley grecorromana
que un padre de familia, el paterfamilia, podía rechazar a un hijo biológico, que aunque era su hijo de sangre, pero tenía una ley grecorromana que lo respaldaba, que él podía rechazar a su hijo y expulsarlo de su casa. Esto sucedía mucho en el primer siglo con las familias grecorromanas. Por eso ser un niño en el tiempo grecorromano, en el primer siglo, era bien peligroso porque los padres tenían esta ley que los respaldaban y ellos expulsaban a los hijos que ellos no querían, y al expulsarlo quedaban desconectados de los recursos de las herencias de sus padres. Pero había una ley también que si una familia adoptaba a ese hijo que fue rechazado por su padre biológico, por esta ley los ayudaba a que ellos podían participar de las riquezas de la familia que lo estaba adoptando, como si fuera hijo biológico, que es lo que Cristo hizo con nosotros, porque en esta carta a los Efesios, la Biblia enseña claramente, el apóstol Pablo dice que Cristo rompió la pared que dividía a los dos pueblos, a Israel y a los gentiles, y de esos dos pueblos Cristo hizo un solo nuevo hombre, una nueva creación, un nuevo hombre, la cual es llamada iglesia. Y en la iglesia se rompen esas barreras sociales, políticas, religiosas, donde el apóstol Pablo enseña que en Cristo ni hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ¿verdad? Nada de eso vale en Cristo, porque ahora en Cristo somos uno y participamos de las mismas riquezas y la misma vida fluye en nosotros, no importando lo político, social, la raza, la cultura. En Cristo todo eso se rompe y somos uno en Cristo Jesús. También en esta carta de Efesios se habla del nuevo hombre, de la nueva creación, de que nos vistamos del nuevo hombre que fue creado según Dios, que es Cristo Jesús. En esta carta también se habla en el capítulo 2, versículo 10, de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas por el Padre de antemano. También en esta carta de Efesios se habla de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es interesante porque toda la armadura de Dios habla del yelmo de la salvación, de la coraza de la fe, de la coraza de justicia, del escudo de la fe, del calzado de la verdad y de la espada que es la palabra de Dios. Y todo, ¿verdad? Todos los objetos de la armadura, todos apuntan a Cristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que nos vistamos de Cristo para que podamos estar firmes y podamos estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo, ya que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero en Cristo hemos sido adoptados, en Cristo hemos sido aceptados en el amado, y por cuanto somos adoptados y somos hijos suyos, ahora somos participantes de sus riquezas, de su gracia. Él es rico en gracia, en misericordia, en justicia, en redención, y participamos de esas riquezas para siempre en Cristo Jesús. Gloria a Dios por Jesucristo. Así que Efesios presenta a Cristo como nuestras riquezas inescrutables. Así que todavía hay oportunidad para ser parte de la familia de Cristo. Solamente tienes que creer en la obra consumada en Cristo Jesús, y también tú puedes participar de sus riquezas. Así que así es que Cristo es presentado en la carta a los Efesios. En Cristo hemos sido enriquecidos. Me encanta, y lo vuelvo a repetir, como dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, que conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros, Él se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fuésemos enriquecidos en Cristo Jesús. En Cristo hemos sido enriquecidos. En Cristo estamos completos. En Cristo ya no tenemos necesidad, porque Él es todo nuestro recurso. Él es todo lo que necesitamos. Y no tienes que pagar un precio para obtenerlo, porque ya Él pagó el precio en la cruz. Él
lo hizo todo en la cruz, así que no tienes que pagar por tu justicia, no tienes que pagar por tu santidad, no tienes que pagar ningún precio para la unción y para absolutamente nada, porque Cristo lo hizo todo en el Calvario. Así que gloria a Dios que en Cristo hemos sido enriquecidos. Bendiciones a todos.